Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Largamos entonces el segundo encuentro y el sábado pasado habíamos dicho que hoy íbamos a pedirle a Dios al comenzar que nos guiara en el estudio, así que vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos porque nos estás permitiendo encontrarnos esta tarde aquí para estudiar tu palabra. Queremos rogarte que, conforme lo prometiste, el Espíritu Santo nos esté guiando para encontrar las lecciones que quieres enseñarnos para nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Lo interesante es que cada uno detectemos qué me está diciendo a Dios a mí a través de ese texto, si hay algo que me dice a mí, que puede ser compartido con otros o no. Tal vez es algo, una cosa muy personal y bueno, pero el motivo de esos textos para usarlos como meditación es eso. A ver, ¿hay un mensaje de Dios para mí en este o en estos versículos? Vamos a la lección de hoy. Jesús y el amor divino. Si hablamos de Jesús como restaurador, bueno, seguramente el amor de Dios tiene mucho que ver en este proceso de restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que hay una parábola, la que se conoce como el hijo pródigo o el hijo perdido, como dice acá, que está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, una parábola muy linda de un padre que tenía dos hijos. Él era un hacendado, un agricultor, tal vez ganadero también, tenía riquezas, y el hijo menor, muy jovencito, decidió que quería tener la herencia antes de tiempo. Afortunadamente no recurrió a ningún acto delictivo, no lo mató al padre, por lo menos físicamente, tal vez emocionalmente sí, porque le dijo al padre, dame mi parte, yo me voy. Y el padre se la dio. Pero un chico jovencito, inexperto, hizo lo que hace, lo mismo que hace la naturaleza humana no ha cambiado a lo largo de los siglos. Lo que hubiera hecho hoy, lo malgastó en placeres, hasta quedarse sin nada, porque cuando hay plata, también hay amigos. Cuando se acabó la plata, se acaban los amigos. Entonces, de pronto se encontró sin nada. Ni siquiera tenía para comer, ni dónde dormir. Así que salió a buscar trabajo. Y obviamente tenía que agarrar lo que apareciera. ¿Y qué encontró? Cuidador de cerdos. Bueno, no le quedaba otra. Y se ve que no lo trataban muy bien allí porque dice que él comía de lo que comían los cerdos. Así que se ve que su patrón... Y ahí en ese estado estaba cuando dijo, y yo acá en esta situación, cuando en la casa de mi padre los jornaleros tienen de todo. ¿Qué estoy haciendo? Así que dijo, voy a volver, voy a ir a la casa, le voy a decir a mi padre, le voy a confesar mi error, le voy a pedir que me perdone. Ensayó lo que le iba a decir y cuando llegó encontró con la sorpresa de un padre que estaba mirando a la distancia. Evidentemente lo hacía con frecuencia, sino diariamente, a ver si su hijo volvía. Y volvió harapiento, demacrado seguramente, oloriento y no justamente a perfumes finos. Y quiso decirle al padre lo que había ensayado decirle. El padre no le dio lugar a que dijera nada, se fundió en un abrazo con ese hijo que le había malgastado
los bienes, que llegaba mal vestido, oloriento, mandó que mataran el becerro más gordito que hubiera, el mejorcito de la manada, que prepararan ropa limpia y nueva. Y entonces organizó una fiesta, invitó a la gente que viniera para que presenciaran ese evento tan maravilloso para el padre, que era el regreso de su hijo. Era maravilloso para el padre que su hijo regresara. La Biblia nos quiere enseñar que cuando nosotros decidimos volver a Dios, el que se alegra más es Dios. Dice que la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando alguien decide volver a Dios. Y bueno, este hijo volvió. Él le pidió trabajo al padre, no quería ocupar el lugar de hijo, sino de un empleado más. El padre lo recibió nuevamente como suyo. Cuánto amor de parte del padre, ¿no? Porque por ahí la parábola se conoce como la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, pero no está el acento en el hijo. Es cierto, hay que tener en cuenta que hizo el hijo. Reconoció su situación, se arrepintió de lo que había hecho, decidió volver, decidió confesar su error. Todo eso son pasos que nosotros debiéramos dar cuando volvemos a Dios. Pero nada de eso hubiera servido si el padre hubiera dicho, no, ni me digas, ni me cuentes, andá, vos elegiste esto, andá. No, el padre lo estaba esperando. Y cuando llegó, hizo la gran fiesta que hizo para darle la bienvenida nuevamente al hogar. Bueno, esto nos habla del gran amor de Dios. A nosotros nos han mal dibujado la fisonomía de Dios, no con mala intención, con muy buena intención, probablemente nuestros padres, nuestros abuelos, era común antes, ahora ya no, pero antes sí, que para que nos portáramos bien, nos hacían una amenacita con Dios, ¿no? Y entonces nos han ido dibujando la idea de un Dios que está atento no a nuestros aciertos, atento a nuestros errores para darnos alguna paliza. Y bueno, esa idea de Dios es absolutamente falsa. No es la idea que la Biblia presenta del Padre. La idea del carácter de Dios es la que aparece en esta parábola. Muy bien. Vamos entonces a las preguntas y sus respuestas que están en la página 9 del librito. Bueno, arrancamos entonces con las preguntas y sus respuestas. Entonces, la primera pregunta que tenemos hoy en la guía dice, ¿cuál es la esencia? Cuando hablamos de esencia, ustedes, las amas de casa, están muy acostumbradas al término esencia, para la repostería sobre todo, ¿no? Claro. Ese líquido que le llamamos esencia de vainilla, tiene la esencia de la vainilla. Vaya a saber qué otras cosas tiene, pero la esencia, o sea que el aroma nos habla de la esencia. También en la perfumería se usa, ¿no? Muchas veces no es el producto, pero sí la esencia de ese producto, que delata rápidamente de qué es. Bueno, vamos a ver cuál es la esencia del carácter de Dios. Primera de Juan 4:8. La escuchamos a Susana, que es la única que tiene el texto. El maravilloso amor de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí está. El apóstol Juan, en este texto maravilloso sobre quién es Dios, tal vez sea el más importante de la Biblia que define a Dios.
Acá el apóstol Juan es clarísimo, sintético, simplísimo. Dice, Dios es amor. El verbo es, del verbo ser, es lo que dice que algo es eso y no otra cosa. Dios es amor, no puede ser algo que no sea amor, imposible. Su esencia es amor. De modo que, ojo con eso que nos enseñaron de chiquitos, que Dios te va a castigar, que Dios te está vigilando, que Dios te está mirando, cuídate de Dios. No, no. Eso no es Dios. Eso que nos enseñaron no es Dios. Juan dice, Dios es amor. Así que cuando nos pregunten, ¿qué es Dios para nosotros? Acá tenemos la respuesta. Simple, Dios es amor. ¿Sí? Bueno, así que hay tres opciones ahí, dos son falsas, una sola es la correcta, ya ustedes la vieron, para que le marquen con una crucecita. La primera, que es tiranía, más bien esa es la que nos han enseñado de chiquitos. La pregunta 2, ¿cuál fue la prueba de amor más grande que Dios le dio a todo el mundo? La prueba de amor. Bueno, esto es controversial, por ahí hay novios que le piden a su novia la prueba de amor, y ya sabemos de qué se trata. Si me amás, a ver, bueno, demostrámelo. Dios nos ha dado una prueba de que nos ama. No solamente se quedó con el discurso de que nos ama, nos dio una prueba. ¿Cuál es la prueba? Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, acá hay varias cosas, un texto tan cortito, varias cosas. Dios no es que tenía 20 hijos y dijo, bueno, no tengo que dar uno, con 20 no me va a resultar tan difícil dar uno. Dice, dio a su único, no tenía otro, único. Pero la esencia del amor ahora es dio, el amor da. Nunca pide, el amor da. Entonces, dice el texto de Juan que Juan es un especialista en el amor de Dios. Así como el apóstol Pablo es especialista en otros temas, el apóstol Juan es especialista en amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice. No dice a los cristianos, a los de tal iglesia, a aquellos de que viven en tal lugar del mundo. Dios de tal manera amó al mundo. Nadie en este mundo queda exento de ser objeto del amor de Dios. Lo amó de tal manera, dice, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea se salve. Ahora sí, hay una condición para salvarse. Dios lo dio para todos, pero parece que no todos podríamos llegar a creer en eso. Para que todo aquel que en él crea, ahora creer o no creer ya no es una cuestión de Dios, ¿de quién es? Nuestra. Ya sí creo o no creo en ese amor, ya es cosa mía. Esto es importante también, porque algunos se fueron al otro lado, dicen Dios es tan bueno, tan bonachón, tan Papá Noel, que él, vamos, todos al cielo. No, porque el que no quiere, Dios lo respeta. No lo puede llevar obligado, si no sería tirano. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La posibilidad la tienen todos los seres humanos. ¿Cuántos la van a disfrutar? Y no sé.
los que la acepten. Entonces, la prueba de amor más grande de Dios, ¿cuál sería? De las tres opciones. Enviar a Jesús. Ahí está. Sí, pero sin enviar a Jesús, claro, el enviar a Jesús es previo, es el punto de partida. Y otorgar la vida eterna también. Ahora, si no se la otorga a alguno porque no la quiso, entonces podríamos pensar, entonces, ¿cómo? No es una prueba de amor de Dios. Y no la recibió no porque no lo ama, sino porque no la aceptó. Entonces, enviar a Jesús. Tal vez también la segunda podría entrar en las mismas consideraciones que la tercera. Vamos a la número 3. Dios se deleita ¿en qué? Vamos a ver lo que dice el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retienta siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Qué lindo texto. Qué Dios como tú, no hay otro. No hay otro. Se deleita, siente deleite, placer, ¿en qué? Al finalizar el texto lo dice. Exacto. En su misericordia, en su amor. Le produce deleite. No, Dios no se deleita en andar castigando. Se deleita en amarnos. Bueno, 3 textos desde el primero que vimos hasta aquí, realmente maravillosos de quién es Dios. Recordemos que nosotros tendríamos que, con su ayuda, imitarlo en esto, porque a veces nosotros somos medio selectivos a la hora de aceptar a otros. Si nos gusta el grupo social al que pertenece, si nos gusta en qué lugar del mundo vive, depende de qué cultura sea, de qué religión sea, a veces somos más remisos en aceptarlos, en amarlos. Dios no tiene nada de eso en cuenta. Es un ser humano, hijo suyo, lo ama. Punto. No importa si es de Oriente, si es de Occidente, si es del norte, si es del sur, si es musulmán, si es cristiano. No, a Dios no le importa eso. Dios nos ama y se deleita en amarnos. Bueno, ahora vamos a tocar muy con la puntita de nuestra yema de los dedos algo de lo que poquitísimo que la Biblia dice acerca de Dios. Seríamos muy soberbios si nosotros pretenderíamos conocer a Dios, el Creador, el soberano del universo. Pero algunas cosas la Biblia nos revela acerca de Dios. Mateo capítulo 28, verso 19, nos habla de lo que nosotros hoy denominamos la Santísima Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es lícito usarla. Vamos a ver qué dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjense que ¿cuántas personas nombra? 3. Pero dice bautizándolos en el nombre, en singular. En el nombre, pero después nombra 3. Y supongamos que yo llego a la casa de alguno de ustedes y les digo, vengo de parte del matrimonio Oviedo, que está acá esta tarde con nosotros. Digo así, vengo de parte del matrimonio.
estoy usando un sustantivo, a ver, cuando fuimos a la escuela primaria, singular. Pero cuando digo matrimonio, ¿voy a pensar solo en Oscar? Si dije matrimonio, Oscar y Ani. ¿Ven? Un sustantivo singular, pero con sentido plural. Si yo digo manada, es un sustantivo singular, pero con sentido plural. No hay manada, sino son varios. Acá, en este texto, Jesús le da a los discípulos la indicación de bautizar en el nombre. Si habla de el nombre, está hablando de uno, pero después nombra tres. De modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero los tres son un solo Dios, una sola deidad. Ani y Oscar, perdón, que lo estoy usando de material didáctico, son dos y distintos. Seguramente no sea tan llevadero tratar con uno que con el otro, capaz, no sé. No dije con quién. Pero, sin embargo, son dos, son distintos, cada uno tiene su nombre, cada uno tiene... pero son un matrimonio. Cuando en los originales, en los idiomas originales, que se escribió la Biblia, especialmente en este caso es el hebreo, cuando Dios habla del matrimonio en el Génesis, usa una palabra en hebreo que es la misma que se aplica a la deidad, que es la palabra ekad. Ekad es un sustantivo con un, como dijimos hace un rato que ya me olvidé. Bueno, indica singular, pero con sentido plural. Cuando Dios crea el matrimonio, varón y mujer, es un matrimonio, dos personas. Ese término, ekad, en hebreo con el que se designa el matrimonio, es el mismo que se aplica a la deidad. Un Dios, tres personas. En las épocas nefastas de nuestro proceso militar, ¿se recuerdan ustedes? El gobierno era la junta militar, era un gobierno. No había tres que gobernaban cada uno para su lado. Era un gobierno, pero ¿cuántos lo integraban? Tres, las juntas militares famosas, ¿verdad? También un sustantivo singular, pero con la junta, era una junta, pero tenía tres integrantes. El triunvirato, para los que recuerdan la historia argentina. La primera junta de gobierno era una. Ya como 10 o 12, ahí no me acuerdo ya cuántos. ¿Ven? El Dios que tenemos nosotros es uno, la deidad es una, pero son tres las personas que la componen. Y en la Biblia, no porque tengan ese nombre, sino para que para nosotros sea más comprensible, Dios las designa, una como Padre, otra como Hijo, otra como Espíritu Santo. Bueno, y sobre esto, que no es un tema tan simple y tan sencillo, si quieren preguntar alguna cosa, pregunten, lo más probable es que yo no sepa responder. Porque cuando nos metemos a hablar de Dios,
Las respuestas es probable que sean muy limitadas. Vamos a ir a la siguiente, bueno, ya ustedes si no respondieron ahora por escrito lo hacen en la casa, las tres personas de la deidad ya ven cuáles son. En la pregunta destaca unidas en amor. Si hay algo que las caracteriza a las tres, es que las tres nos aman por igual. ¿A qué compara la Biblia la compasión de Dios? Vamos a ir al Salmo 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los padres, porque Él conoce nuestras condiciones. Se acuerda de que somos pobres. Y a causa, para hablarnos de la compasión de Dios, la compara con la compasión de un padre para con sus hijos. Bueno, yo no sé cuántos habremos aplicado alguna penitencia a nuestros hijos, pero cuando un padre ama a sus hijos y los disciplina, al padre le duele hacerlo. Lo hace porque es para el bien del hijo, ¿no? Pero que duele, duele. Él lo ama. Bueno, esa compasión, la misma que sentimos nosotros hacia nuestros hijos, mayor todavía es la que siente Dios hacia nosotros. Así que cuando erramos en la vida, no tenemos que andar escondiéndonos de Dios. Es en vano escondernos de Dios. Pero lo que tenemos que hacer es ir a Dios. Es ir a Dios. Porque Él se compadece. Compadece. Padece con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿a qué compara la Biblia la compasión de Dios? A la de un padre para con sus hijos, sería una respuesta más o menos, ¿sí? Si la quieren escribir después, ya saben cuál es. ¿Qué imagen del Padre Celestial presentó Jesús? Y ahora vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, los versos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vosotros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, Jesús le dice, nosotros como seres humanos estamos fallados, ustedes siendo malos, dice. Si viene un hijo y le pide un pedazo de pan, no le van a dar una piedra. Si le piden un pescado, no le van a dar algo que podría confundirse, una serpiente. Bueno, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas, las que nos están pidiendo los hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Dice, no va a darnos nuestro Padre Celestial cuando le pedimos. Entonces, ¿qué imagen del Padre Celestial presentó Jesús? Un Padre que atiende nuestros pedidos, que atiende nuestras necesidades, que nos da lo que necesitamos. Y vamos a la última de esta primera parte. ¿Habrá algo que nos puede separar del amor de Dios? Ya vimos cuánto nos ama, pero ¿habrá algo que nos puede separar de ese amor? Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en la carta que él les escribe a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma. Por eso dice a los romanos. Capítulo 8, versos 38 y 39. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que se ha en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ustedes no sé cuántos escucharon al clérigo que los casó, porque generalmente los novios no escuchan lo que les está diciendo quien los casa. Pero cuando lee o recita la fórmula, dice, hasta que la muerte los separe. O sea que la muerte puede separar a una pareja. Y de hecho, por eso después, quien sobrevive con el tiempo probablemente se vuelve a casar, porque la muerte separó. Pero acá el apóstol Pablo dice que ni la muerte puede separarnos del amor del Padre. Aunque morimos, Él no deja de amarnos, porque por eso dio a Jesús, para que no nos perdamos. Podemos morir por un tiempo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Hay esperanza después de la muerte, gracias a que Dios nos ama aún cuando la muerte nos separa. Ni ángeles dicen, nada nos podrá separar del amor del Padre. Nada. Pero ¿y esto que yo hice que es tan repugnante? No, tampoco. Nada podrá separarnos del amor del Padre. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Una sola palabra. Nuestra decisión. Nos sigue amando igual. ¿Cuál sería la palabrita? Nos sigue amando igual. ¿Qué nos puede separar? ¿Cómo empieza el texto? Por eso estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, nada. Nada. Si nos separamos por decisión nuestra, no por decisión de Dios. Vamos a los tres últimos textos, allí donde dice claves para conocer mejor a Dios. Mateo 6:33 nos dice algo que debemos hacer para conocer mejor a Dios. ¿Qué dice? Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Todas estas cosas os serán añadidas. Primero, el reino de Dios. Lo demás va a ser añadido. No, yo primero quiero comprarme un auto. Después, cuando lo tenga, voy a ver qué hago con Dios. No, voy a esperar a la jubilación, ahora estoy ocupado. Después que me jubile veo. A veces hay metas, hay objetivos en la vida y a Dios lo dejamos. Después que logre ese objetivo, bueno, ahí con tranquilidad voy a ver qué hago con Dios. Acá el que habla en este texto es Jesús. Esas son palabras de Jesús que registra Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué dice? Va a ser añadido. Él se va a ocupar de que lo tengamos. Así que esto es para... Jesús lo quiso que quedara anotado ahí para nosotros, para que lo apliquemos a la vida de cada uno de nosotros. Primero Dios, y dejemos el resto que no sabemos cómo se podría solucionar, dejémoselo a Él. Segunda cosa, Mateo también, 22, 37, 38 y 39. Cuando tiene una rayita, es porque se leen todos los versículos, desde el 37 al 39. Si fuera solamente el 37 y el 39, no habría una rayita, habría una coma. Cuando hay un guioncito, es porque se leen todos los que están entre medio. Mateo 22, 37 al 39. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno,
Cuando alguien le hace una pregunta aquí a Jesús, le pregunta cuál es el mandamiento más importante, y Jesús le dice: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todo. No solo intelectualmente, no solo emocionalmente. Algunos aman a Dios con las emociones. Pasaron las emociones, se terminó. Porque las emociones son pasajeras, ¿no? Hay momentos, estamos eufóricos y después que se nos fue la euforia, como que nos marchitamos. No. Con toda tu mente, también la razón entra a jugar aquí. Todo nuestro ser. Y si amamos así a Dios, al prójimo hay que amarlo como a nosotros mismos. Por eso Jesús dejó esta máxima que muchos la han tergiversado, diciendo esto: no hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. No, Jesús no dijo eso. Él dijo: hagan, en positivo, hagan a los demás lo que ustedes esperan que los demás hagan con ustedes. Estas son tips clarísimos y esenciales para la vida de un cristiano, no importa a qué iglesia vaya. Poner a Dios en primer lugar, amarlo con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Y vamos al tercero, primera carta de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? Bueno, ¿de qué nos está hablando acá? De amar, de atender, de recibir ¿a quiénes? A todos aquellos que veamos que están necesitando de él. Acá dice: ama y recibe a todas las personas, especialmente las más vulnerables, no solo de palabra, sino en la práctica. Bueno, claves para conocer mejor a Dios. Comportarnos como Él. Y hay un compromiso de fe al final que dice: entender a Dios correctamente genera amor espontáneo, afecto, bondad, perdón y adoración. Eso está en un texto de Santiago, después lo buscan ustedes en su casa, capítulo 4, versos 8 y 9. Entender a Dios correctamente genera en nosotros, ¿no? Amor espontáneo, afecto. Si engendra miedo, no estamos conociendo bien a Dios. Al conocer más el amor de Dios, siento el deseo de vivir y andar con Él todos los días. Quiero ser sincero en mis acciones e intenciones hacia Él y las demás personas. Si este fuera el compromiso de cada uno, esto es muy personal, y lo quiere reflejar allí poniendo su nombre y la fecha, hágalo. El librito es suyo, cada uno hace con él lo que quiere. Pero ojalá fuera el compromiso de cada uno de nosotros. Este que está reflejado aquí por el autor de esta idea. Muy bien, llegamos entonces al final de esta lección número 2. Tienen tarea para la casa. En la siguiente página están los 7 textos bíblicos para cada día de la semana, si quieren usarlos para meditar, para reflexionar, para ver qué mensaje me está dando Dios a mí en forma personal aquí. ¿Qué puedo hacer por otros allí en relaciones?
Y bueno, hay otras cositas allí por si queremos tener alguna información adicional. Así que llegamos hasta acá. Vamos a cerrar este encuentro nuevamente orando. Le vamos a agradecer a Dios por habernos permitido estar juntos y haber conocido un poquitito más de su amor para con nosotros. Los invito a acompañarme en una plegaria. Padre, gracias porque hemos podido en tu palabra conocerte como un Dios plenamente amoroso hacia nosotros. Gracias. Queremos rogarte que nos ayudes a captar de ese amor y a responderte en consecuencia. Querido Dios, bendícenos a cada uno en forma personal, bendice a nuestras familias. Te lo pedimos por Jesús. Amén.